Bueno, yo he titulado este mensaje Las bendiciones de Dios para ti. Y pues a veces pasa, ¿no? Y yo creo que a todos nos puede pasar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que a veces de repente como que pensamos más en las cosas malas que en las cosas buenas o en las bendiciones que tenemos. Y también pues hay un enemigo que está siempre buscando robarnos lo que Dios nos quiere dar. Y ahí está siempre, ¿verdad? Si nos ataca con algún pensamiento, alguna cosa, ¿verdad? En nuestras vidas y nos quiere siempre robar. Y a veces hay personas que están viviendo en una vida así como que, pues no en esa libertad, ¿verdad? En esa plenitud en la vida en Cristo. Y entonces yo estaba leyendo este pasaje en la Escritura y empecé a ver, hermanos, cómo Dios siempre quiere bendecirnos, siempre. Cuando pensamos en la bendición, no sé si a ti te pasa, ¿no? Cuando dices Dios te bendiga y que Dios bendíceme, y a veces siempre estamos pensando en cosas materiales, ¿no? Que queremos una casa, que un carro, Señor, y que la economía y que estas cosas, y bueno, tenemos una lista. Y claro que Dios ve esas cosas y claro que Dios también quiere bendecirnos con esas cosas, como dice su palabra, que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere esas bendiciones para nosotros, amén. Pero no voy a hablar de esas bendiciones, sino que también Dios quiere bendecirnos de una manera espiritual. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Ustedes me van a ir siguiendo ahí también en sus Biblias. Y comienza aquí el apóstol primeramente diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí parte, ¿verdad? Porque está diciendo, él está levantando diciendo: Señor, bendito eres, ¿verdad? Y cuando cantamos y alabamos, bendito es tu nombre, bendito eres tú, grande eres tú, poderoso. Y luego él comienza a dar toda una lista de esas bendiciones espirituales, porque ahí dice en el verso 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Es una bendición espiritual. Habla de en los lugares celestiales. Dios abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendición. Está hablando de aquí bendiciones eternas. Bendiciones eternas, hermanos, porque las cosas de esta tierra pues se van a acabar. Aunque queremos esas cosas materiales, pues un día se van a acabar, y si nos morimos tampoco nos las vamos a llevar. ¿Están de acuerdo? Pero esas bendiciones espirituales que Dios nos está dando, nos da, estas son eternas, no son temporales, porque nos las da el Señor, porque estamos viviendo en una relación íntima con Cristo. Entonces podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Amén. Entonces vamos a ver toda esta lista maravillosa. Yo creo que tal vez has leído este pasaje, pero después yo te invito a que lo escudriñes más profundamente. Hay una riqueza enorme, pero no vamos a alcanzar aquí, ¿verdad? En esta mañana, pero vamos a ver todo lo que dicen estos pasajes. Primeramente ahí en el verso 4 habla de que Dios nos escogió. Dios nos escogió, y está hablando aquí primeramente, nos escoge. Antes de que Dios creara el universo, antes de que nacieras, Él te escogió para que fueras miembro de su familia eterna. Al escogerte, Él quiere decir que te ama, que te amó primero, y que la salvación depende por completo de Él. Ahí dice en el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él conoce todas las cosas, amén. El Señor es omnisciente, Él todo lo sabe. Y para Él la salvación es para todos, toda la humanidad. Y Él ya sabía, ya estábamos escogidos para esa salvación. Pero también depende de que nosotros lo aceptemos, amén. De que nosotros lo hayamos recibido y lo hagamos el Señor de nuestras vidas. Pero Él ya tenía ese plan para toda la humanidad. Depende de nosotros escogerlo. Y aquí dice, pero Él nos escoge desde antes. ¿Por qué nos está escogiendo? Porque el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan maravilloso. El amor de nuestro Dios
como dice la palabra, ¿verdad? Tan alto, tan ancho, tan vasto, que a veces no lo podemos lograr entender, de cómo Él hizo todo un plan para escogernos a nosotros para que fuéramos sus hijos. Y aquí habla esa palabra, que nos escogió. Pero a veces, hermanos, nos juzgamos nosotros mismos como débiles, como incapaces. A veces nos comparamos con otros. A veces podemos sentirnos menos que otros. Pero aquí la palabra nos habla que tenemos que acordarnos que Dios nos escogió para Él. Dios te escogió para Él. Y yo sé que algunos aquí pueden decir, no hombre, el Señor andaba atrás de mí no sé cuántas veces. Tal vez algunos digan, no, pues yo conocí al Señor a la primera. Otros digan, no, pues el Señor me estuvo persiguiendo 1, 2 y 3 y 4. No sé a cuál caíste tú ahí con el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos que Dios nos escoge y que por eso podemos entender que podemos depender de Él para poder ser lo que Él quiere que seamos. Porque Él nos escoge con un propósito, hermanos. Y una de las cosas que aquí, bueno, quiero primero que le digas al que está a tu lado, Dios me escogió. Dile, Dios me escogió. Y también dile esta mañana, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones, cuenta todas las bendiciones que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces Dios nos escoge con un propósito específico. Nos escoge para la alabanza de su nombre. Porque nosotros, como dice la palabra, que somos templo del Dios vivo, Él nos está escogiendo para que a través de nuestra vida el nombre de Cristo sea glorificado. Él nos ha escogido para que el nombre del Señor sea exaltado. Él nos ha escogido a nosotros para que seamos testigos. Él nos ha escogido a nosotros para que prediquemos su palabra. Él nos ha escogido a nosotros para que seamos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, de los milagros que el Señor ha hecho, y nos ha escogido a nosotros para que hablemos del único que es digno de ser alabado, nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador de esta humanidad. Amén. Por eso Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido, hermanos, para escuchar su voz, para hacer su voluntad. Antes hacíamos lo que se nos daba la gana, ¿no es cierto? Escogíamos nuestros caminos, decidíamos qué hacer, etcétera. Pero ahora en Cristo Jesús, que somos de Él, porque Él nos escoge, somos del Señor. Bueno, ahora el Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz y a obedecerle. También Dios nos escoge para seguir la fe por sobre los sentimientos. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque al conocer a Dios y su palabra, nosotros podemos caminar en fe por sobre nuestras emociones, porque nuestras emociones a veces, ¿verdad?, nos tienen así todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto o no? Un día ya estamos bien prendidos en la fe en el Señor, pero de repente otro día estamos bien así como que ¿qué va a pasar? Y viene la duda, o viene un temor, o viene alguna situación. Pero Dios quiere y nos ha escogido para que nosotros, al creer en Él y al conocer a Él y conocer su palabra, nuestra fe esté por encima de las emociones, por encima de las circunstancias. Yo ahora que estamos escuchando lo que está pasando en Ucrania, imagínense allá los hermanos, la gente tan tremenda, cómo tienen que permanecer firmes en su fe, aún estando en medio de guerras tremendas. Pero estamos hablando de guerras físicas, pero también hay guerras espirituales, ¿no es cierto, hermanos? Claro que estamos en guerras también nosotros, en espiritual. Y es cuando tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe por encima de los sentimientos, por encima de las circunstancias, por encima de las pruebas. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y también nos escoge, hermanos, porque somos personas valiosas para Él. Tú eres un hombre y una mujer valioso ante los ojos del Señor. Y ahora estamos nosotros, hermanos, en el reino de Dios. ¿No es eso de gran valor para nuestras vidas, saber que somos preciosos y somos de gran valor para Él? Amén. Y eso tienes tú que creerlo. Porque es como les decía,
A veces dejamos de creer en estas cosas y nos olvidamos de esta lista de bendiciones que Dios nos está dando, nos ha dado ya en Cristo. Las tenemos que estar recordando constantemente, ¿no es cierto? Que somos valiosos, que Él nos escogió, que somos del Señor, que somos de Él, amén. Y vamos a ver el verso 5. ¿Qué dice ahí la palabra? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero está hablando aquí, nos adoptó como sus hijos. A veces me ha tocado ministrar personas donde crecieron sin su padre o su mamá, o los abandonaron. Qué triste situación, ¿verdad? Que fueron rechazados, ¿sí? Que no los quisieron. Y que es tremendo esto. Pero cuando venimos a Cristo y vemos esta palabra, que Dios nos adoptó como sus hijos, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, amén. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser parte de esa familia de Dios. Ahora somos una familia, porque somos hermanos, amén. Y tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, podemos gozarnos de todas esas riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Tú te tienes que apropiar, ¿no? Yo creo que espero que todos, ¿verdad? Pero todos queremos bendecir a nuestros hijos, ¿no? Y ahora que somos abuelos, queremos ahora bendecir también a nuestros nietos. Queremos darles lo mejor, ¿verdad? Y cuando los tuvimos, ¿verdad? En nuestras manos, en nuestros brazos, ¿verdad? Nos gozamos. Y yo cuando estaba leyendo esto decía: Señor, gracias porque soy tu hija y te puedes sentir amada. Y sabes que el Padre te abraza y el Padre está contigo y el Padre te sostiene y el Padre, ¿verdad?, extiende su mano y te levanta. Eso es lo que hace Dios, porque ahora que somos sus hijos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate recorrer uno de los barrios más pobres de la ciudad. Ahí encuentras a una persona sucia, hambrienta, sola, la llevas a tu casa para bañarla, para darle de comer, le pones ropas nuevas para hacerla miembro de tu familia. Y esto es lo que hace Dios por nosotros, hermanos, cuando nos adoptó como sus hijos. Amén. Nos lavó con su sangre preciosa, nos compró con un precio muy alto, amén. Nos limpió de todos nuestros pecados y ahora somos hijos de Él, hijos de Dios, hijos de nuestro Dios grande y poderoso, y Él es nuestro Padre. Así que no te puedes sentir ni solo, ni abandonado, ni rechazado, y no puedes decir que no tienes un Padre, porque sí lo tienes. Tu Padre celestial, Él está contigo, amén. Él es tu Padre y tú eres su hijo y su hija, amén. Él es nuestro Padre, Él es tu Padre. Y tu vida y mi vida, hermanos, debe dirigirse hacia los deseos de tu Padre, porque no podemos olvidarnos que tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos quiere bendecir, que nunca nos va a dejar. Y ahí dice la Escritura también en 2 Corintios 6, 18, dice: seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta es una bendición muy grande, hermanos, que hayamos sido adoptados como sus hijos, amén, amén, aleluya. Y vamos a continuar ahí en el verso 6. Ahí habla en la parte donde dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, somos sus hijos, nos hace sus hijos, pero ahora dice que nos acepta en el amado. Significa que Dios nos aceptó por gracia. Aunque no merecíamos nada, hermanos, a causa del pecado, por su gracia y su misericordia,
Él nos aceptó. Amén. Él nos aceptó. Como les decía ahorita, pues todos hemos recibido un rechazo alguna vez en nuestras vidas, ¿no? La gente, en la escuela, ¿no? A veces ves a las mamás que protegíamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando tu hijo era rechazado por algún compañerito o lo buleaban, ¿verdad? O alguna cosa así, de repente el rechazo, no sé, de algún maestro, de alguna persona o en la familia, porque te convertiste a Cristo, ¿verdad? Y empieza a haber ciertas cosas en nuestra vida que nos afectan porque nos comienza a rechazar, a sentir ese rechazo. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que Dios no nos rechaza. Amén. Que Él nos recibe con sus brazos abiertos. Él nos ha aceptado, hermanos, en el momento que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora somos sus hijos, somos de Él, Él es nuestro Padre. Él no nos rechaza, nos ha adoptado. Como dice su palabra ahí, nos ha aceptado. Amén. Aleluya. Y yo quiero que esta mañana esto sacuda tu vida y sientas ese gozo y esa, como empezaba a decir el apóstol, bendito, y de tu corazón, de tu interior puedas decirle: gracias Dios, bendito eres tú, porque estoy aquí, porque me rescataste, me salvaste. No sé dónde estábamos, ¿verdad? Cada uno tiene su testimonio, pero es algo grande y glorioso que podemos nosotros alabar al Señor, dándole gracias a Él por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y luego dice la palabra en el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí hay dos términos muy importantes en este verso. Habla de redención y habla de perdón. Cuando hablamos de redención, cuando dice la palabra, ¿verdad?, que nos redimió, la redención por su sangre, Cristo nos redimió, significa el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. Y quiero decirte algo, que nosotros éramos esclavos antes de Cristo. Éramos esclavos al pecado. Éramos esclavos de Satanás por ese pecado. El diablo podía hacer lo que quisiera con nosotros. Estábamos esclavizados. Pero cuando Cristo nos compró con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, Él nos limpió de todos nuestros pecados. Les voy a decir, por ejemplo, lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿verdad? En el Imperio Romano, hubo 6 millones de esclavos. La gente los compraba y los vendían como objetos. Así estábamos nosotros esclavos de Satanás a causa del pecado. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Pagó un precio, amén, un precio muy alto, derramó su sangre preciosa, murió en esa cruz, sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Fue azotado, pasó un sufrimiento tremendo por su gran amor, hermanos, para nosotros, para redimirnos. Nos compró por un precio muy alto. Ya no somos esclavos, amén. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ya no le pertenecemos al diablo. El Señor nos ha rescatado y Él nos sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad en la que estábamos, y nos trajo ¿a dónde? A su luz, amén, a su reino, a su presencia. Él nos redimió y Él nos perdonó. Cristo nos perdonó, como aquí dice su palabra. Recibimos el perdón en base al derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Y esto es para darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida, porque ya no estamos esclavos. Aquí dice la palabra del Señor: Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, aleluya. La sangre del Cordero de Dios, poderosa y bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Esta es una salvación muy grande. Es una salvación muy grande, hermanos,
que no podemos menospreciar. No la podemos menospreciar. Es grande lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, amén. No podemos salvarnos por nosotros mismos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. No hay nada que pueda hacer esta humanidad sin Cristo. Nadie puede salvarse. No importa lo que quieran hacer, no importa los ritos que quieran hacer, no importa adorar a los dioses que quieran. Eso nada sirve. Lo único que sirve, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre del Cordero, la única que sirve para perdonar nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y luego dice ahí en Apocalipsis 1, 5 y 6: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí está bien claro lo que dice Apocalipsis. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos amó. Qué grande amor. Pero ese amor, hermanos, lo tenemos que conocer en forma personal. Amén. Mucha gente llega a los pies de Cristo por pruebas, por problemas, ¿verdad? Y te dicen, ¿sabes qué? Cristo puede resolver todos tus problemas. Y a veces llega la gente, yo quiero que Cristo resuelva todos mis problemas. Señor, aquí está toda la lista de mis problemas. Y el Señor comienza a hacer milagros. Pero no es nada más venir a Cristo para que Él resuelva nuestros problemas. Venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Y cuando decimos que Él sea el Señor de nuestras vidas, estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te sientas tú en el trono de mi corazón. Y así como dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El que tiene que vivir es Cristo en mí. Amén. Porque Él es el que me amó, el que me lavó con su sangre preciosa, y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Imagínate, hermano, tenemos ahí un título de reyes. Tenemos un título de sacerdotes. Amén. Pero ¿qué significa esto? Significa, hermanos, que somos nosotros como reyes, estamos siendo como esos embajadores, como unos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Somos nosotros esos reyes que están representando. Y bueno, y escuchamos de reyes en otros países, ¿verdad? Gobernantes, etcétera. Pues nosotros tenemos el título de reyes. Porque aquí dice la palabra que nos hizo reyes para que nosotros estemos representando, hermanos, el reino de Dios aquí en la tierra. Pero también dice que somos sacerdotes porque nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios, que tenemos el conocimiento de la Escritura y de la palabra del Señor para ministrar, para enseñar a la gente. Amén, ¿estás conmigo? Para enseñar la verdad. También habla la Escritura, si te metes allá a la palabra de sacerdotes, hay un montón de cosas importantes que entender. ¿Por qué le dice el Señor en la palabra que el Señor puso a los varones como sacerdotes de su casa? ¿Qué responsabilidad para varones? ¿No es cierto? Eres el sacerdote en tu hogar. Eres el responsable de que en tu casa esté la palabra del Señor. Eres el responsable de que en tu casa haya un altar de Dios. Eres el responsable de que haya la doctrina correcta en tu casa, como sacerdote de tu hogar. Y como sacerdotes, aquí dice la Escritura, para Dios, dice, somos para Dios, somos instrumentos para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio. Reyes y sacerdotes, ese es el título que Dios ha puesto a nosotros como sus hijos, como hijos de Dios. Esto es glorioso, hermanos. Que Dios nos dé esa revelación, que Dios te muestre esto tan glorioso y tan maravilloso,
que estamos representando aquí. Somos embajadores en el nombre de Jesucristo para, dice la palabra, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado como hijos. Y es una bendición tan grande. Amén. Y luego dice su palabra, verso 8 al 10, que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, aquí está, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí está hablando que Cristo nos reveló su voluntad. Ahí dice, para que conozcamos el misterio de su voluntad. Wow. ¿Podemos esto? Sí. Por la gracia de Dios. Tú y yo podemos pedirle sabiduría a Dios para entender cuál es su voluntad para ti. Porque Dios tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y aquí dice para conocer el misterio de su voluntad. Tú te puedes presentar delante del trono de Dios y decirle, Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida. Y Dios te va a hablar, y Dios te va a mostrar, y Dios te va a través de como Él quiera, el Señor te va a hablar y te va a manifestar su voluntad y su propósito en tu vida. Porque esta es una de las cosas que aquí nos enseña la palabra. Él te va a ayudar a saber la verdad para vivir en este mundo. No importa el tiempo que tengamos en Cristo, si tenemos un mes, un año, 10, 15, no sé. Todo el tiempo necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude a saber la verdad, a conocer la verdad, a conocer su voluntad para nosotros en estos tiempos. No sé si tú te lo preguntaste mientras hemos estado en estos años de pandemia. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito a través de todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué quieres tratar con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? Es todo un proceso. Pero podemos acercarnos a Dios y pedirle, Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Pero tenemos que acercarnos, amén. Es la palabra de Dios la que guía tus pasos. Es la palabra de Dios que guía tu vida. Te va a decir por dónde ir, lo que tienes que hacer para que no te dejes llevar por las cosas de este mundo. No podemos dejarnos llevar por las cosas de este mundo, hermanos. Tenemos que escuchar la voz de Dios y decir, Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero que me muestres tu voluntad. Y el Señor te lo va a mostrar, amén. Versos 11, 12, dice la palabra. En Él asimismo tuvimos herencia. Herencia. ¿Conforme a qué? Dice, porque habla ahí de un propósito. Dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué otra bendición aquí? Dice que hay una herencia. En Cristo Jesús dice la palabra. Amén. Hay una herencia, tenemos una herencia. Jesús nos ofrece una herencia. Las riquezas espirituales que son más valiosas que las del mundo. En eso es donde tenemos nosotros que poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en las cosas de Dios, en las riquezas espirituales que son más valiosas que las de este mundo. No sé, pero yo creo que todos hemos pasado por cosas en nuestra cabeza y hemos pensado en muchas cosas y llega un momento en que ya ni las cosas de este mundo, piensas tú, ya no las necesito tanto si se pueden acabar en un segundo. Como toda esa gente que está huyendo de sus hogares, están dejando su patrimonio, están dejando todas esas cosas para irse a otro lugar a refugiarse. Imagínense qué es lo que puede sostener nuestras vidas en un momento como esos. Lo único que puede sostenernos es nuestra fe en Él, hermanos. Lo único que puede sostenernos es nuestra fe en Cristo y nuestra fe en su palabra, lo que hemos creído. Por eso son tiempos importantes, hermanos, para entender que las riquezas espirituales son más valiosas que las de este mundo. ¿Estás conmigo?
Así nos dice su palabra en Hechos 3:26. Dios envió a su Hijo para que nos bendijese. Dios te quiere bendecir con todas estas bendiciones espirituales. Dios te está bendiciendo ya con todas estas bendiciones, con todas estas riquezas espirituales. Dios ya te está bendiciendo desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Pero si en tu caminar tú has sentido, ¿verdad?, las luchas, tú has sentido las pruebas, tú has sentido los ataques ahí del enemigo que quiere robarte la bendición, en esta mañana yo quiero decirte, no lo dejes. No lo permitas. Aquí están esas bendiciones para ti y para toda tu casa. Amén. Y hermanos, por último, versos 13 y 14. Le voy a pedir a los músicos que puedan subir, por favor. Hemos oído la palabra de verdad. Amén. Porque aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad. Porque también, hermanos, tenemos que tener cuidado qué palabra estamos escuchando. Porque hay muchas palabras allá afuera en el mundo, en redes sociales y por todos lados, que son mentiras. Mentiras del diablo, que engañan a la gente. Pero lo único, hermanos, aquí está diciendo, nosotros hemos escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren la bendición que Dios nos ha dado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! Fuimos sellados. Hay un sello. Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos sellados con el Espíritu Santo, hermano. Estos pasajes explican todo ese proceso de salvación. El Espíritu Santo morando en nosotros es el sello de Dios que le pertenecemos. Amén. Tú tienes ese sello puesto ahí en tu corazón. Las arras del Espíritu es esa garantía, hermanos, de que Dios cumple sus promesas. Amén. De que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros morando, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que está con nosotros, que Él transforma nuestras vidas, que Él nos convence de pecado, que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para testificar, para predicar la palabra, para llevar a otros el mensaje de salvación. Aleluya. Para enseñarnos. Y quiero decirte, todos podemos entender esta palabra. Todos. No solamente el pastor, que es el representante espiritual, la autoridad espiritual aquí. No. Porque eso nos lo enseñaron hace años atrás, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, que había solamente una autoridad espiritual, la única que podía leer la Biblia. Y eso es una mentira. Todos podemos leer la palabra. Y tenemos al Espíritu de Dios que nos la revela y que nos la enseña. Pero depende de ti y de mí que estés buscando a Dios con todo tu corazón en estos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas vienen? No sabemos. Todos estamos esperando. Pues, estaba escuchando una persona que decía, pues todos escuchamos que de China venía el COVID y hasta que llegó para acá. Y ahora estamos escuchando que está la guerra allá de aquel lado. ¿Vendrá la guerra para acá? No sabemos. Pero si tú lees la Biblia, porque algunos se sorprenden y dicen, ¿a poco dice la Escritura ahí estas cosas? Sí, sí las dicen. Dice que las señales de los últimos tiempos se están manifestando. Y quiero decirte una cosa, hermano, no estamos solos ahora en este tiempo. Está el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, no los he dejado solos. Amén. El Espíritu Santo está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él les va a enseñar todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La promesa de que Cristo vendrá es real, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin contaminación. Es la iglesia lavada por la sangre de Cristo. Aleluya.
Y aquí están todas estas bendiciones para ti, para mí, para nuestra familia. Decláralo en esta mañana. Comienza a darle gracias al Señor primeramente porque te salvó, te rescató, porque eres su hijo. Todas estas cosas que acabo de compartirles, comienza a darle gracias a Él. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a darle gracias con todo tu corazón. Que no sean palabras nada más repetidas por repetirlas. No. Piensa. ¿Dónde estaría hoy, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Dónde estaría hoy, Señor, si tú no me hubieras rescatado? ¿Dónde estaría? Tal vez perdido, tal vez ya no existiría, no sé. Pero comienza a darle gracias. Y si esta palabra te ha hablado, comienza a bendecir el nombre de tu Dios. Comienza a darle gracias porque Él te escogió. Comienza a darle gracias porque eres su hijo, porque eres su hija, porque Él te ha aceptado y te recibió. Tal vez esta mañana algunos de ustedes fueron rechazados. Tal vez tu padre o tu madre te abandonaron, y puedes decir esta mañana: gracias, Padre, porque te tengo a ti. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Dale a Él gracias por su sangre preciosa, por el sacrificio que Él hizo ahí en la cruz, por su gran amor para salvarte, por su gran amor para limpiar todos tus pecados, porque no podíamos por nuestras propias fuerzas, pero el Señor lavó nuestros pecados y nos hizo libres. Y no sé si hay algunas cosas en tu vida que te perturba, o tal vez estás luchando con pecados, con cosas en tu vida que no eres libre. En esta mañana declara esta palabra y decláralo y hazla propia para ti. Y dile esta mañana: el Señor Jesucristo me compró con un precio muy alto, y ya no soy esclavo de ese pecado. No importa el nombre de ese pecado, en el nombre de Jesucristo y la sangre de Cristo, tú eres más que vencedor. Aleluya. Tú eres libre en el nombre de Jesús, porque Él te ha perdonado. Ya no eres esclavo a ese pecado en el nombre de Jesús. Aleluya. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Y aquí estamos, Padre. Gracias por tu misericordia, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Por el poder de tu Espíritu que nos enseña todas las cosas. Aquí estamos, Cristo Jesús, dándote gracias.